Bueno, ante todo, mi agradecimiento por vuestros comentarios tras el primer video. Hablemos un poco hoy sobre la propuesta de reforma del principio de razonabilidad o en hebreo Ilat Asvirut. Este lunes o martes, el Parlamento debería votar a favor o en contra de la propuesta del gobierno. La votación en la Knesset sería en segunda llamada, es decir, se votan los artículos de la ley por separado, y en tercera llamada, en donde se vota toda la propuesta junta. De aprobarse, la reforma sería ley. Es importante que recordemos que en este punto el gobierno presenta una propuesta dura, argumentando que durante 3 meses la oposición no ha aceptado una fórmula consensuada. La oposición, por su parte, aduce que si no se llega a un acuerdo total sobre todos los aspectos de la reforma, no aceptarán ninguna modificación. Deberíamos entonces centrarnos en la propuesta del principio de razonabilidad, o para ser más exactos, el derecho de los jueces para anular decisiones del Ejecutivo bajo la premisa de que existe una irracionalidad extrema. Se trata de un tema relativamente menor en esta bandeja de reforma. Sin embargo, los opositores afirman que el gobierno impone una técnica del corte de fetas, del salame, por lo que si le sumamos la razonabilidad al todo el resto de las propuestas, recibiríamos, según ellos, un régimen dictatorial no democrático. ¿Qué dice el gobierno ante esto? Bueno, la idea general es que la situación actual, en donde los jueces anulan decisiones del gobierno argumentando irracionalidad, que es algo bastante subjetivo, es esencialmente un proceder no democrático. Supuestamente, un juez en el mundo podría anular cualquier decisión administrativa si ésta se ha aprobado o se ha adoptado sin autoridad para tomar dicha decisión o sin el procedimiento que la decisión se merece. Por ejemplo, cuando una municipalidad de España decide declarar el BDS contra Israel y lo hace sin consultar a especialistas sobre la implicancia de tal medida, o si lo hace sin contar con la autoridad para opinar sobre ese tema de relaciones exteriores, entonces los abogados pueden imponer una demanda que casi siempre termina cancelando esta declaración antisemita por justamente irrazonabilidad. El principio de razonabilidad es una opción que poseen los jueces para anular decisiones ejecutivas cuando éstas son no sensatas o son no razonables de forma extrema. En Israel hablamos de una prerrogativa heredada de la estructura legal del mandato británico. El juez Aaron Barak, que es el líder de todo este espíritu que se ha impuesto en Israel, definió razonabilidad de esta forma. El concepto de razonabilidad no es un concepto físico o metafísico. El concepto de razonabilidad es un concepto normativo. La razonabilidad significa sopesar todas las consideraciones pertinentes y darle la debida importancia. En otras palabras, es sensato lo que el juez Barak y sus pares les parece sensato. Este principio es problemático, por más que haya sido utilizado muchas veces de forma estupenda para defender derechos humanos. La dificultad reside también en el hecho que los jueces conservadores no van a considerar razonable lo mismo que un juez universalista o lo que solemos llamar de izquierda. Ahora bien, seamos concretos, un juez israelí de la Corte Suprema de Justicia en la actualidad puede opinar y sentenciar sobre la conveniencia de un operativo militar o sobre qué tipo de vestimenta deben utilizar los soldados. Por ejemplo, cuando el ministro de Defensa decidió blindar ciertas escuelas en Sderot, mientras que otras no, los jueces intervinieron y decidieron que tal decisión no era razonable. Seamos honestos, los jueces no son expertos en seguridad y tampoco tienen por qué comprender temas presupuestarios, como lo hace el gobierno. El hecho que un juez introduzca su subjetividad en una decisión profesional cuando él no es un profesional en esa materia es de por sí un problema. Otro ejemplo del abuso por parte de los jueces del principio de razonabilidad fue cuando obligaron al Ministerio de Educación a entregar el premio Israel al profesor Oded Godreich, una persona que apoya al BDS, es decir, el movimiento antisemita que delegitima el Estado de Israel. Según los jueces que trataron en este caso, el caso 2199/21, el ministro había sopesado su decisión de forma irracional extrema. Veamos ahora la contracara de todo esto. Demos ejemplos de casos en donde la intervención de la justicia ha sido una bendición. Por ejemplo, en el año 2022, la justicia anuló la decisión del ministro de Hacienda, según la cual se cancelarían los descuentos en las guarderías para los niños de los que estudiaban en las escuelas de sabios, o sea, lo que se llaman los abrejim, en un plazo que no dejaba a las familias ultraortodoxas tiempo suficiente para organizarse
O, por ejemplo, cuando anularon la decisión de no establecer una migbe de purificación para mujeres en Farbaradín en el año 2014. Se trataba de una decisión discriminatoria. Usted que está escuchando lo que estoy explicando puede llegar a la conclusión que los ejemplos que yo estoy felicitando son irracionales y los que estoy condenando son totalmente aplaudibles. Y este es el verdadero meollo del asunto. Israel no posee una constitución formal, una ley suprema que sirva de base para sustentar que es irracional o que en qué circunstancias un juez puede anular una decisión de los otros poderes. Hoy el gobierno dice que su propuesta de reforma se basa en las opiniones de muchos críticos, como por ejemplo el juez Noam Solberg. Este juez conservador dijo que él rechazaba que se limite el principio de razonabilidad por medio de una ley. Solberg esperaba que los jueces, por motus propio, se contengan de abusar de esta facultad. El gobierno te dirá entonces que los jueces han abusado de su activismo judicial y como no se reprimieron, hay que limitarlos por medio de una ley. La verdad es que es difícil contabilizar los casos en donde han anulado decisiones bajo el principio de razonabilidad. Más subjetivo aún es decidir cuándo lo hicieron bien y cuándo mal. Los números fríos también engañan, ya que muchas veces los gobernantes no adoptan medidas porque el asesor judicial les avisa, en este caso, que los jueces les anularán su decisión por irracionalidad extrema. O sea que ellos mismos, los ministros, anulan sus decisiones. De todos modos, ¿qué va a presentar el gobierno para la aprobación de la Knesset esta semana? Es una enmienda de la ley básica del Poder Judicial, según la cual el tribunal no discutirá la razonabilidad de las decisiones del gobierno, del primer ministro, los ministros y otros funcionarios electos que determinará una ley especial. Es decir, uno de los argumentos que dice la oposición es que esta ley es para que se pueda nombrar al ministro, como ministro, a Aryeh Deri, líder de Shas, cuando la justicia dijo que nombrarlo, tras 2 condenas, era algo no racional. Los que se oponen afirman que, de acuerdo a esta propuesta, los ministros pueden nombrar a sus hermanos como funcionarios sin que se pueda anular por razonabilidad, que esto abre una enorme puerta hacia la corrupción, mientras que los más moderados dirán que una cosa es limitar el mal uso que se le ha dado a este principio y otra muy distinta es abolir este principio totalmente. Los que apoyan la medida argumentan que los jueces tienen cientos de anclas, o sea, otros argumentos para seguir anulando decisiones del gobierno, como ser explotar el principio de proporcionalidad, o bien cuando se violen duramente los derechos humanos, pueden anular una decisión en base a ley básica, ley de dignidad humana y libertad del año 1992. Para estos portavoces, los jueces han abusado del principio de razonabilidad, mientras que los gobernantes pagan el precio en las urnas cuando les anulan una decisión por motivos subjetivos. Sigo esperando tus comentarios y preguntas y nos vemos en la próxima entrega en donde analizaremos las últimas decisiones de ciertos soldados reservistas que han decidido abandonar su servicio voluntario si se aprueban las reformas judiciales. Un abrazo.